Hola, mi nombre es Juan David Espinel, junto a mi grupo. Nos encontramos en el laboratorio de la sede de Socorro y vamos a hacer lo que corresponde al montaje del laboratorio I9, que corresponde a campo magnético. Bueno, para realizar nuestro laboratorio vamos a necesitar los siguientes materiales, que sería un nivel, un medidor de campo electromagnético, un calibrador eléctrico, cables banana, un solenoide, la base del solenoide, una regla de 50 centímetros, una brújula, un multímetro de 600 miliamperios y una fuente dual. Bueno, como el primer paso de nuestro laboratorio, debemos llenar la segunda tabla de la hoja, llenando las siguientes medidas. Como primera, el número de espiras, que en nuestro caso son 31 espiras. Después la longitud del solenoide, que es de los alambres, que en este caso es de 35,5 centímetros. Después vamos a medir el diámetro del solenoide, que va a ser que va a ser el diámetro exterior. Y como último va a ser el diámetro del alambre del conductor, que va a ser este diámetro, que en este caso es de 1,45 milímetros. Y todos estos datos los colocamos en la segunda tabla. Listo. Ahora, como siguiente paso de nuestro montaje, vamos a colocar la brújula alineada que quede perpendicularmente con la regla, y vamos a poner justo en la mitad de la regla y la vamos a introducir en el centro del solenoide, tratando de que quede en la mitad del solenoide. Después de esto, lo que vamos a hacer es girar la base de nuestro solenoide de tal manera de que quede apuntando la flecha hacia el norte y hacia el sur, que quede perpendicularmente. Bueno, una vez verificada que la brújula se encuentre perpendicularmente con la línea y orientada en el eje norte-sur y nivelada, vamos a realizar las conexiones con los cables banana. Primero vamos a conectar de la fuente dual al solenoide, es el primer cable banana. Después vamos a conectar de la otra punta del solenoide a el multímetro. Y por último, desde la fuente dual otra vez al multímetro, verificando que todas las conexiones estén bien realizadas para que no haya ninguna pérdida de amperaje. Una vez terminadas todas nuestras conexiones, colocamos nuestro multímetro en 600 amperios y procedemos a darle corriente o energía a nuestra fuente. Con esto van a variar nuestros ángulos y con estos datos vamos a llenar la tabla, los cuales tenemos unos ángulos específicos, y vamos a llenar eso con los miliamperios que nos dé en nuestro multímetro según el ángulo indicado. Bueno, una vez con los datos encontrados, vamos a llenar la siguiente tabla, que es la que encontramos acá. Y con la siguiente fórmula deseamos encontrar nuestro campo magnético, el cual es: campo magnético es igual a la permeabilidad por la corriente por el número de espiras sobre la longitud del solenoide. Una vez teniendo las medidas claras, pasada la corriente de miliamperios a amperios, vamos a proceder a calcularla y nuestro resultado nos va a dar en telas. Una vez pasadas estas telas a nanotelas, vamos a comparar el campo magnético encontrado con el campo magnético teórico, el cual fue extraído de un sitio web, el cual nos dice que el campo magnético teórico es de 30.784 nanotelas. Y mirando esto, miramos que la medida más cercana es la medida de 50 grados, el cual nos da un campo magnético de 39.383 nanotelas. Una vez teniendo en cuenta esta información, vamos a tomar medidas más certeras entre 30 y 40 grados para tener un campo magnético más exacto. Como dijo mi compañero anteriormente, lo que necesitamos hacer ahora es hallar un
unas mediciones más exactas para que nuestro campo magnético sea más parecido al teórico. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir haciendo prueba y error, ir aumentando, disminuyendo el amperaje para que nos dé más exactamente el campo magnético. En este caso tenemos unos grados de 42 y haciendo los cálculos nos da aproximadamente 30.600, que ya es más aproximado al campo teórico, que es de 30.780. Para obtener una mejor precisión, lo que hicimos a continuación fue tomar un ángulo de 40 y un ángulo de 42, que esos fueron los ángulos que estaban entre 30 y 50, que estaban más cercanos a el campo magnético teórico. En este caso nos dio 261 miliamperios en el de 40 y 280 miliamperios en el de 42. Con la siguiente fórmula lo que hicimos fue reemplazar ese amperaje, bueno, lo pasamos de miliamperios a amperios, reemplazamos datos y hallamos esto en teslas. Lo que hicimos acá fue pasarlo a nanoteslas y utilizamos el ángulo de 50, el de 40 y el de 42 para hallar el campo magnético teórico, que son los más cercanos, y hicimos el promedio. Lo sumamos, lo dimos entre 3 y nos da 32.916 nanoteslas. Bueno, como parte innovadora de este laboratorio vamos a implementar este elemento, el cual es un medidor de campos electromagnéticos, pero con el cual llegamos a una conclusión, ya que al introducirlo dentro del solenoide podemos mirar que este no varía, marca 0. Entonces llegamos a la conclusión que este elemento no es capaz de medir campos magnéticos estables, el cual es el que genera el solenoide, pero sí podemos observar que al acercarlo genera una variación. ¿Pero por qué genera esta variación? Bueno, como se puede observar, este aparato lo que hace es mostrar acá una medición. Esta medición en sí no es el campo magnético generado por el solenoide. Lo que es esta variación es prácticamente las variaciones electromagnéticas que hay alrededor, por así decirlo. Esta fuente lo que hace es generar variaciones electromagnéticas. Entonces, si yo lo acerco, aquí lo que me está indicando es que esta variación electromagnética es muy peligrosa. Lo alejo y ya está segura. Pero en sí lo que hace este dispositivo es lo que hace principalmente es marcar las variaciones electromagnéticas mientras lo estoy moviendo. No sirve para marcar variaciones electromagnéticas o campo magnético mientras está en un campo, por así decirlo, de DC o corriente continua. En nuestro laboratorio tuvimos 3 valores de campo magnético. El primero es el valor experimental, que es de 32.916 nanoteslas. El segundo, que es el valor del mapa, que es de 31.000 nanoteslas. Y el último, que es el valor de la simulación, que es de 30.784 nanoteslas. A pesar de estas diferencias de campo magnético, estos se mantienen cerca del valor real, lo que confirma nuestra fiabilidad y precisión de la toma de medidas y de las simulaciones. Ahora, con todo lo hallado anteriormente, vamos a realizar dos gráficas. En este caso, la primera va a ser en Excel. Lo que vamos a hacer es coger la corriente en amperios y la inducción magnética en teslas, que sería el VO. Y como podemos observar, esto da prácticamente una regresión lineal casi exacta, con una pendiente de 1 por 10 a la menos 4. Y ahora la segunda gráfica, que en este caso le hicimos en papel milimetrado, utilizando una escala y colocando cada punto en su respectivo orden. Y así podemos obtener prácticamente la misma regresión lineal. En este caso, con ayuda de la calculadora, metimos todos los valores, tanto en X como en Y la utilizamos para que nos diera la ecuación de Y igual a BX más A, que en este caso es la ecuación de la recta para poder hallar la pendiente. En este caso nos dio 1.09 por 10 a la menos 4, un valor muy parecido al de la gráfica en Excel. Ahora lo que hicimos fue hallar la pendiente teórica, que en este caso la pendiente teórica se halla con el μ sub 0 sobre el número de espiras sobre la longitud del solenoide,
que en este caso es de 1.095 por 10 a la menos 4. Lo que hicimos ahora fue comparar estas dos pendientes, tanto la teórica como la experimental, con la fórmula que nos daban en la guía, que es la pendiente teórica menos la experimental sobre la teórica, todo esto dentro del valor absoluto por el 100, que en este caso nos da un valor de discrepancia de 0.45%, lo que significa que el solenoide se comportó como predice la teoría y que nuestras mediciones fueron coherentes y precisas. Como parte innovadora de este laboratorio, vamos a agregar dos preguntas a nuestra hoja guía, las cuales van a ser: número 1. ¿Cómo varía la influencia de una fuente de alimentación DC sobre un medidor de campo electromagnético EMF a diferentes distancias? ¿Y cuál es una distancia prudente para evitar interferencias significativas? Para responder esta pregunta, vamos a tener que llenar la siguiente tabla, la cual va a tener tres campos: la medida que hay de la fuente al medidor, la interferencia observada y el nivel de confiabilidad de la medida. Bueno, de 0 a 5 centímetros vamos a tener una interferencia muy alta y el nivel de confiabilidad va a ser muy bajo. De 10 centímetros la interferencia va a ser alta y el nivel de confiabilidad baja. A 20 centímetros va a ser una interferencia media y el nivel de confiabilidad ya va a ser un nivel medio. A 30 centímetros la interferencia va a ser baja y el nivel de confiabilidad va a ser alta. De 50 centímetros va a ser la interferencia muy baja y el nivel de confiabilidad muy alto. Y de 1 metro o más la interferencia va a ser casi nula y el nivel de confiabilidad va a ser un nivel muy alto. Con esto podemos concluir que lo mejor sería mantener una distancia de 1 metro. Como segunda pregunta tenemos a la siguiente: ¿cómo influye el movimiento del medidor EMF alrededor del solenoide en la señal detectada? ¿Y por qué el medidor no registra directamente un campo magnético estático producido por una corriente DC en el solenoide? Bueno, como respuesta a esta pregunta tenemos que el movimiento del medidor alrededor del solenoide produce variaciones en el flujo magnético que atraviesa el sensor interno del EMF. Aunque el solenoide alimentado por corriente DC genera un campo magnético estático, el medidor solo detecta cambios en el campo, no campos constantes. Como el flujo solo cambia si el sensor se mueve, aparece una señal aunque el campo sea estático. Por eso, cuando se aleja o se mueve bruscamente el medidor, la lectura varía mucho. En cambio, si el medidor permanece quieto frente a un campo magnético DC, no debería mostrar nada. Bueno, para complementar la respuesta, sugerimos utilizar la ley de Faraday. Hola, compañero. Continuando con nuestro laboratorio. Bueno, como respuesta a esta pregunta,